Nosotros, como seres humanos, tenemos la idea de la muerte como algo tenebroso que cualquier día sin avisar puede llegar. Pero ponte a pensar en la posibilidad de dejar este mundo de la peor manera posible, como las víctimas de este temido cártel, a quienes no les temblaba la mano para acabar de la manera más cruel y sanguinaria posible con sus enemigos, quienes más de una vez pedían ser asesinados apresuradamente para evitar el dolor de las torturas recibidas. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a México Sombrío. Si te gusta este tipo de contenido, házmelo saber con un like y suscribiéndote. Y muchas gracias por estar aquí. El hombre que estás viendo en pantalla, si no lo conoces, fue uno de los fundadores de la temida organización criminal mexicana llamada el Cártel de los Zetas, quienes fueron conformados en sus inicios por ex militares de élite, quienes desertaron de su puesto para convertirse en el brazo armado del Cártel del Golfo, y tras años de trabajar a raya para este mismo, decidieron dejarlo para desenvolverse como cártel independiente, y es aquí donde convirtieron a Coahuila y al resto de México en un infierno. La historia de los Zetas no duró mucho, pero el legado que dejaron los colocó como uno de los grupos criminales más violentos y sanguinarios que se hayan conocido nunca. El cártel aplicó la táctica de la propagación de terror civil a mayor salvajismo, más miedo entre la población, más sometimiento de las autoridades y más silencio en los medios. Estos mismos fueron los primeros en recurrir a métodos como la decapitación, el desmembramiento de cuerpos o el pozoleo, que consiste en disolver los cadáveres en ácido o derretirlos en contenedores de aceite. Si pudiéramos destacar 3 crímenes relacionados con este cártel, sin duda serían el asesinato de 72 migrantes en Tamaulipas en 2010, la desaparición masiva de personas en la comunidad de Allende de 2011 y la masacre de inocentes en el Casino Royal ocurrida en el mismo año. Y todo esto era encabezado por el protagonista de este video, a la cabeza de la sangría de los de la última letra, como llamaban a los Zetas, estaba Heriberto Lascano Lascano. Uno de sus apodos era el Verdugo. Él mismo se encargaba de ejecutar a algunos de sus enemigos. Entre sus métodos para eliminarlos estaba lanzárselos vivos a un tigre que tenía en una finca. En una ocasión supo que uno de sus halcones, algo así como los espías callejeros de los cárteles, estaba trabajando en realidad para sus rivales. Por orden de Lascano, se lo llevaron a una hacienda, lo ataron a un árbol y le destrozaron las piernas y lo dejaron allí amarrado hasta que murió 2 o 3 días después. Otra escena nos sitúa en un campo de entrenamiento clandestino de los Zetas. Un instructor ordenó a los soldados de la banda que hicieran flexiones, y uno de ellos se agotó y se levantó sin permiso. Encima le dio la espalda al instructor. Lascano estaba presente y, considerando que se trata de una falta de respeto y de acuerdo con su esquema castrense, decide que su soldado perezoso debía recibir un balazo en el brazo como castigo. Si lo anterior dicho no fuera poco para meternos en la cabeza la crueldad de este capo, se presume en una entrevista de un reconocido periódico mexicano que a él en vida le gustaba organizar reuniones con sus colaboradores más cercanos y gente de confianza, a quienes alimentaba en sus convivios con carne humana preparada en tamales o pozole. Quien cuenta la macabra anécdota plantea que Lascano, antes de asesinar a la víctima elegida para hacer el plato fuerte, le ordenaba que se bañase a conciencia, incluso que se rasure todo el cuerpo, y lo dejaba que se desestresara por unas 2 o 3 horas. Hasta cuenta que les daba una botella de whisky para que se relajen mejor. Después ordenaba su muerte en forma rápida para que no haya segregación de adrenalina y la carne no se ponga amarga ni dura. Después de dicho proceso, la carne era preparada por sus cocineros de confianza para que Lascano la disfrutara en tamales y cocida en limón, también en tostadas como si fuera carne tártara. La entrevista concluye diciendo que la parte que más disfrutaba el Asca del cuerpo de sus víctimas eran los chamorros. El capo representaba todo lo malo que vivió México la década de los 2000, pues con los Zetas usó la violencia extrema como forma de posicionarse, haciendo ver a su empresa como una empresa mercenaria que no temía de enfrentarse con quien fuera con tal de ir ganando terreno bajo la bandera de la crueldad y el sadismo puro.
Para su ejército de leales zetas desarrolló un intenso entrenamiento en ranchos y contaba además con redes de comunicación muy desarrolladas y una estructura compleja que dificultaba tanto la inteligencia policial como la de sus enemigos. Investigaciones periodísticas lo señalaban como un narcotraficante discreto, a diferencia de otros capos mexicanos amantes a ostentar riqueza, haciendo fiestas, comprando carros y mandando a escribir canciones escritas a su nombre. En el caso de Heriberto Lascano no era así. El entrenamiento militar lo llevaba a ser más discreto que sus competidores. El Lasca, para la tranquilidad de algunos estados de México, fue dado de baja por los marinos en 2012 y hasta el día de hoy se sigue recordando como uno de los capos que trajo más sangre y terror para la población civil inocente que no tenía nada que ver con el negocio de las drogas. Y bueno, mi gente, sin más que agregar, me despido, no sin antes agradecerles de todo corazón que se hayan quedado conmigo hasta el final. Nos vemos después en un próximo video. Hasta pronto.